Gracias por su presencia a esta segunda charla, conferencia, coloquio que hemos organizado con motivo de la exposición Alma Tierra. Nos acompaña como artista invitado José Manuel Navia, uno de los principales fotógrafos de este país. No lo digo yo, lo dice su trabajo. Sus premios también, pero sobre todo lo dice su trabajo. Y además, un nuevo amigo. La fotografía es el principio de una buena amistad, como decía el de la película, y he podido descubrir a una gran persona. Yo le quiero agradecer, primero, el proyecto Alma Tierra en Palencia ha sido fundamentalmente posible gracias a él, que desde que vino a uno de los últimos jurados del Premio Piedad Isla, porque forman parte del jurado los galardonados de los últimos 3 años. Él tenía ya la exposición acabando en Valladolid y León, la producía el Ministerio, y con sus influencias y sus montajes, pues hemos conseguido que Acción Cultural Española nos dejara la exposición, y además hemos podido incorporar alguna foto nueva de la zona norte de Palencia, lo que ha motivado que se reeditase el catálogo, que estaba ya agotado, pero incorporando texto y fotografías relativas a Palencia. Aprovecho para decir que el catálogo, para el que le interese, está a la venta, a la puerta, en el Vigilante, y ya está. Bien, todo eso ha sido posible gracias a él. Y entonces luego se puso a tiro para decir, bueno, vamos a hacer algo también, aprovechando la exposición, algo en Palencia y en Cervera. Y bueno, entenderse con José Manuel es una cosa tan fácil que prácticamente no hace falta ser ni gestor cultural ni nada. Con poderlo hacer y tener ganas, él facilita todo lo demás. Gracias, José Manuel. Nos acompaña en esta especie de charla coloquio. Yo le pedí a mi buen amigo, al que todos ustedes conocen también, Javier Marín, fotógrafo, en mi caso, unido a él por muchos proyectos fotográficos y por muchas horas comprando también en los negocios en los que ha trabajado su material, pero sobre todo con el que también a través de eso, a través de la fotografía y de sus trabajos, hemos ido anudando una gran amistad y un gusto por la fotografía. Él también está vinculado a nosotros, a la Diputación, porque en numerosas ocasiones, casi todas, ha sido el representante de la Asociación de Profesionales de la Fotografía en el jurado de los premios Piedad Isla. Bueno, pues Javier es Javier, o sea, aquí le tienen al pie del cañón, y además con su ojo clínico, que le ha servido siempre para disparar bien, porque sin ojo no hay gatillazo, ha preparado este montaje para hablar con José Manuel Navia, para hablarnos de José Manuel Navia, y que el telón de fondo sea Piedad Isla, en la que, él lo va a decir luego, en la que cuando ella estaba ya muy malita, estábamos en un curso todos, Javier Marín, José Manuel Navia, yo, alguna de las personas que está por aquí, Masi, en Cervera de Pisuerga, un curso que organizaba la Diputación, cuando nos llegó aquel fatídico día la noticia de que nos había dejado Piedad. También un recuerdo a ella en este día tan fotográfico. Muchas gracias a vosotros. Bueno, simplemente lo primero que quiero dejar claro, que en el acto de hoy, que me hace muchísima ilusión estar de nuevo en Palencia, y más para hablar de fotografía, bajo el paraguas protector del espíritu de piedad, en la Diputación, que tan generosa y tan entusiasta de nuestro trabajo ha sido, y acompañado de Javier. Solo aclarar que en el acto de hoy, lo primero, el protagonista en el fondo es Javier, que ha hecho un trabajo ingente, como vais a ir viendo, y a mí me gusta ser el telonero. O sea que yo hoy vengo a sus órdenes, pero no quería dejar pasar la ocasión de dar las gracias y de decir, simplemente para no alargarme y cumplir el programa que ha estructurado muy bien Javier,
que todo lo que ha dicho Rafael. Yo simplemente puedo decir que respondo a todo ello en espejo, que es algo muy fotográfico. Es decir, todos esos elogios que él me ha hecho, yo no puedo más que hacerlos en la misma o mayor medida a la Diputación, que desde el primer momento, bueno, primero en fin, el compartir el premio Piedad Isla tan querido por los fotógrafos y las fotógrafas con tan buenas compañeras y compañeros, pero luego sobre todo la acogida que en todo momento, el interés más que acogida que ha mostrado la Diputación por nuestro trabajo y las ganas de hacer cosas. Él dice que conmigo es muy fácil hacerlas, mucho más fácil es con una institución como la que hoy nos acoge y más excepcional, porque no siempre es fácil, como todos o muchos de nosotros sabemos, trabajar con las instituciones. Y bueno, yo sospecho que si me seguís tratando así de bien en Palencia no me vais a lograr echar de aquí ni con disolvente. Dicho esto, no quiero alargarme y nada, daros las gracias, decir que es un verdadero placer estar hoy aquí y hablar de lo que mande don Javier, a lo que yo intentaré responder como la pared del frontón lo mejor que pueda. Muchísimas gracias. Todo tuyo, Javier. Bueno, ya con buenas tardes primero, pero ya con estos elogios me he visto y me voy. Bueno, en principio, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Bueno, lo que ya soy Javier Marín, eso ya se sabe de antemano, por lo menos hace un rato sí lo era. Y estoy aquí para moderar esta charla coloquio y presentar esta magna exposición Alma Tierra, realizada por mi amigo y desde este momento seguro que de todos ustedes también. Esta fotografía del grupo, esta fotografía tiene su historia. Está realizada en Cervera de Pisuerga el día 6 de noviembre del 2009. Pero, ¿quién es ese grupo y a qué ha venido? La Diputación de Palencia quería homenajear a la fotógrafa y etnógrafa de la montaña palentina Piedad Isla, persona muy apegada y querida por sus convecinos. Para ello se organizaron unas jornadas de fotografía y coordinadas por el fotohistoriador Publio López Montejar. Se trajo a Palencia a fotógrafos y de otras disciplinas relacionadas con la fotografía de primer nivel. Naturalmente, Piedad tendría también su intervención. Cuando comenzaron las jornadas nos comentaron que la presencia de Piedad no sería posible porque estaba ingresada en Madrid. Hubo 2 jornadas en Palencia y la tercera se desarrollaría en Cervera de Pisuerga, la ciudad natal de Piedad, que enseñaría también su museo etnográfico con más de 1500 piezas tiene allí, que se puede visitar y que yo os lo aconsejo. Esta es la fotografía a la salida del museo, de las primeras que intervenían, y los asistentes, como faltan algunos, aquí están de forma detallada. La primera es Publio López Montejar, que es un fotógrafo, fotohistoriador, periodista y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es actualmente el fotohistoriador español que goza de mayor reconocimiento en su trayectoria profesional. Si queréis saber algo de la historia de la fotografía, indudablemente tenéis que ir a Publio. Aquí este está en mi estudio, que ya le aprovechamos para hacer la foto de la primera comunión. A mí me tienes que hacer una foto así en algún momento. Hombre, nuestro... Continúo. Bueno, Sandra Balcells, esta chica, digo chica porque la llama la atención, pero es más joven que yo, pues luego es chica. Fotoperiodista especializada en conflictos bélicos. Realizó un trabajo impresionante de la Guerra de los Balcanes y además aquí hay una anécdota muy impresionante. Ella fue a Yugoslavia y iba con su pareja, que es periodista. A su pareja le mataron en la guerra. Y en vez de coger la maleta y venirse para acá, tiró para adelante y hizo un trabajo extraordinario. Lo veis que en el libro de Balkan, ese es el resultado de su trabajo. Ángel María Fuentes, un especialista impresionante en procesos antiguos, procesos nobles del siglo XIX. Ya no está con nosotros.
Obtuvo varias becas para estudiar en Nueva York en el laboratorio de fotografía de la George Eastman House de Rochester. Para que la gente que no lo conozca, la central de Kodak del mundo estaba en Rochester, en Estados Unidos, que es donde estuvo trabajando él, y en diferentes seminarios en Canadá, Francia y Dinamarca. Juan Antonio Pérez Millán es un gran experto en cine y era el director de la Filmoteca y Fototeca de Castilla y León, ubicada en Salamanca. Ahora está regido por un ayudante de él, Maite Conesa, también con una buena proyección. Ramón Massats, fotoperiodista, fotógrafo, artista visual, director de cine y documentalista. Este hombre ha pateado todo lo pateable, es la historia viva de la fotografía en España. Y tiene por supuesto, muchísimos galardones. El premio Néctor de Fotografía de 1960 era el premio más importante en aquella época, no había otro, que era de una empresa de fotografía que era Negra Industrial, que eran los famosos carretes. Pues el premio hacía un gran premio, y entonces era de 1960. El Premio Nacional de Fotografía de 2004 y el segundo Premio Nacional de Fotografía Piedacita de 2011. Otro monstruo, Juan Manuel Castro Prieto. Es un gran fotógrafo multidisciplinar, siendo uno de los mejores fotopositivadores. El laboratorio lo borda, positivando los trabajos de los fotógrafos más prestigiosos. Cuando hay una colección extraordinaria positivada, no hay que preguntar quién lo ha hecho. Entre sus innumerables galardones destacan el Premio Nacional de Fotografía 2015, que curiosamente se le dieron aquí, en la Catedral, y el 7º Premio Nacional Piedad Isla 2016. Y un señor que yo no le conozco de nada, un tal José Manuel Navia, está considerado uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes de este país. Su trabajo más reciente es Alma Tierra, sobre la España vaciada. Entre sus muchos galardones está el 11º Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla. Y como no podía ser, evidentemente, pues Piedad estaba programada, el acto no pudo venir porque, como hemos comentado, estaba ya muy malita. Entonces, era fotógrafa y etnógrafa, durante su carrera documentó la vida de su región, la montaña palentina. Gracias. Muy querida en su comunidad. Iba a leer en su disertación ese mismo jueves, y entonces llegó por allí, y cuando iba sobre esa hora apareció Esteban Sanz de la Fundación Piedad Isla y nos dijo que acababa de fallecer en ese instante. Se hizo un gran silencio acompañado de un gran aplauso. Entonces, al día siguiente aparecieron en los anuncios, en los diarios, la portada de este acto, de este fallo, ¿no? De esta tragedia, vamos, incluso para nosotros. Estos son los objetos más queridos. Su foto preferida, que era, ¿lo puedes marcar? La foto, que es cayendo de las manos agua contra luz, perdón, en clara alusión a Jorge Manrique, Antonio Machado y a su primera cámara Kodak Retina, que está aquí abajo, comprada de segunda mano, que siempre nos lo recuerda Maxi, aquí presente en la sala también de la Fundación. También cuando iban a visitar su museo los niños y los no tan niños, le encantaba bailar la peonza, por eso esa foto tan entrañable que está encima del sarcófago. El día del entierro fue un día desapacible, malísimo, llovía y después era un día fatal.
Y cuando se acercaba el cortejo a la iglesia, curiosamente paró de llover y apareció este arco iris a modo de saludo. Nosotros estábamos arriba cubriendo un poco el evento con un compañero de Aguilar de Campo, y entonces curiosamente salió el arco iris como si nos estuviese abrazando el pueblo de la mejor manera posible que tiene un fotógrafo y su mejor herramienta, con luz. Entonces la diputada, a raíz de la muerte de Piedad, instituyó la Diputación unos premios de carácter anual para reconocer la trayectoria de grandes fotógrafos de nuestro país, llevando el nombre de Piedad Isla. Esta es la lista de galardonados hasta la actualidad. Primero en el 2010, que arrancó, claro, la gran Cristina García Rodero, no podía ser menos, Ramón Massats, que acabamos de ver, Bárbara Allende, a mucha gente no le sonará, pero Ucalele posiblemente sí, igual que Isabel Esteva, más conocida por Colita, Chema Amador, este hombre también todos son súper conocidos, cada uno en su especialidad. Marisa Flores, una fotoperiodista del país y sobre todo especializada en fotografías de la transición. Juan Manuel Castro Prieto, que lo hemos visto, Tino Soriano, un gran amigo además, ¿verdad? Una buena persona, y lleva toda la vida prácticamente en National Geographic. José María Repidas, Juan Manuel Díaz Burgos, íntimo amigo de Juan Manuel Castro Prieto, José María Rivas Frous, un encanto de hombre, y este señor que no le conozco de nada. Y para el 21, María Pilar Pequeño. Estos son los figuras que tenemos hasta ahora. Entonces, yo le podía decir, hacerle la presentación de una forma formal y decirle que nació en Madrid en 1957. Por cierto, somos de la misma década, ¿eh? O sea, él del 57, yo había nacido un poquito antes. Yo estaba haciendo por ese tiempo ya casi la primera comunión. Pero somos de la década prodigiosa. Esta década sí fue, por lo menos para nosotros. Bueno, entonces se podía hacer al uso, y entonces, pero creo que es mejor que lo vayamos describiendo a través de este cajón que tenemos aquí abajo, que es un cajón sorpresa, donde vamos a ir viendo objetos y él nos va a ir diciendo qué le recuerda a eso, qué le evoca, en vez de decirle, pues oye, pues tú fuiste y viniste y tal. Yo creo que es mejor que nos lo cuente él viendo simplemente los objetos, ¿os parece? Bueno, vamos a empezar con una cosa muy curiosa, pero sí conocida. Una caja de membrillo. Podría ser una lata de Colacao, podría ser también unas cajas de zapatos, pero es una lata de membrillo. Y yo no sé qué te evoca esto. Bueno, creo que se oye esto bien, no sé. Bueno, realmente a los que ya conocéis un poco mi trabajo y los que no, pues os lo cuento encantado una vez más. La lata de membrillo es un poco ese cofre, ese receptáculo en el que muchas familias de Castilla y sobre todo del sur también, de Andalucía especialmente, de donde proviene mi familia materna, donde guardaban las fotografías familiares. Me permito abrirla y sospecho que aquí tiene Javier, fíjate, aquí tenemos a Javier hecho un mozo en el cole, y aquí estarán sus padres, estarán sus abuelos, están pues todo lo que tiene que haber, ¿no?, en una lata de membrillo. Al final, para mí, la lata de membrillo es un receptáculo de la memoria. Y mi manera de entender la fotografía, y basta que veáis la exposición o cualquiera de mis trabajos más sentidos, es algo muy relacionado con la memoria. La fotografía es tiempo y es memoria. Y bueno, además, por una serie de casualidades, yo ya desde hace muchos años empecé a interesarme
realmente por mi mujer, ¿no? Las mujeres son las grandes depositarias de la memoria y nuestras latas de membrillos familiares, que tenemos dos, mi familia andaluza muy dada a la fotografía, de ahí me debe venir, pasaron directamente de mi abuela a Carmen, a mi mujer, con quien tenía una relación como si fuera una verdadera hija o nieta. Era una cosa muy impresionante, la relación para mí misteriosa y fantástica de las dos mujeres que probablemente he querido más o quiero, en el caso de Carmen, en mi vida, que además es curioso porque en el caso de mi abuela me salto a mi madre, a la que evidentemente quise muchísimo y que es la culpable real de que yo sea fotógrafo, pero sé que si ella me oyera decir estas cosas no solo me lo perdonaría, se sentiría orgullosa. Entonces, bueno, la lata de membrillo está en el origen de todo, porque al final es Julio Llamazares, el escritor y amigo con el que estuve la semana pasada, cuando hizo el prólogo de uno de mis primeros libros, del fotobolsillo, este pequeño monográfico que edita La Fábrica, que seguro que Javier lo tiene por aquí, porque tiene todo, efectivamente, ahí está la primera edición, yo estoy sorprendido, ya os digo yo que el telonero soy yo hoy, no tengo que hacer nada más que comentar. Cuando hizo el prólogo de este libro lo tituló La lata de membrillo, precisamente porque de alguna manera le contamos esta historia en casa, comiendo y charlando, y hemos abierto muchas veces mi lata de membrillo y la suya. Él tiene un libro dedicado a comentar las fotografías de su familia, que se llama Escenas de cine mudo, precisamente. Y entonces de repente se dio cuenta que era el mejor título y el mejor tema para ese prólogo, para ese texto, que para mí es uno de los textos más queridos, porque es un prólogo que no es el típico prólogo al uso, donde el prologuista elogia las virtudes del fotógrafo, de la persona prologada, sino que simplemente cuenta mi vida, la vida de un niño de barrio en la prosperidad en Madrid, y usa como elemento simbólico, como metáfora, esa lata de membrillo, ¿no? Y termina diciendo que la obligación de todo fotógrafo es seguir llenando esa lata de membrillo, que al final es la vida, dice en la última frase, quiero recordar, es la vida del fotógrafo y la de todos nosotros. Entonces yo soy fiel a esa lata de membrillo, o intento serlo. La lata de membrillo era la que te enseñaba tu abuela, ¿no? Claro. Porque pasabas las tardes de los veranos con ella. No, pasaba todo el año, porque nosotros, iba a decir que vivía con nosotros, no. En las familias antiguas de origen humilde, nosotros vivíamos con ella. O sea, mis padres cuando se casaron se quedaron a vivir en casa de mi abuela, como tantas veces, mientras iban buscando la vida, y para mí mi abuela era, como os digo, y pertenece a la última generación verdaderamente oral, que tiene mucho que ver con las mujeres que yo sigo buscando y fotografiando, como luego veremos. Entonces, efectivamente, la lata de membrillo era la televisión, antes de que hubiera televisión. Ella sacaba la lata, la ponía en la mesa y por enésima vez me volvía a contar las historias de los protagonistas de esas fotografías. O sea que esa me sirve, esta me sirve, la ponemos por aquí, Javier. Vamos a acabar sepultados ya. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ay, por Dios. La fotografía es fácil. Bueno, esto es la primera parte. La fotografía es fácil. Esto para mí es el Pleistoceno medio. Este es el curso de fotografía, porque yo, ¿de dónde has sacado esto, Javier? Qué barbaridad. Yo lo perdí, el mío, me da. Bueno, por favor. Yo veía y esa variadora. Efectivamente. Bueno, pues esto es el origen de esta vocación que nos ha traído hasta aquí hoy. Cuando yo tenía 12 años, me querían hacer un regalo en casa, un regalo que lo compraron a plazos, porque un regalo de estos para mi familia era un esfuerzo, como premio a una cosa de estas, que no viene al caso. Yo prometí algo que tenía que cumplir, parece ser que lo cumplí, y mi madre me dijo, te voy a regalar algo que de verdad pensó que me iba a gustar, me dijo realmente que yo pidiera lo que quisiese. Pedí una bicicleta, me dijo que de bicicleta nada, no me fuese a matar. Yo era hijo único, mi familia andaluza, un blandengue, que en esa época, ¿quién le iba a decir a mi madre que me iba a llevar esta vida que he llevado? Y entonces
ella maquinó rápidamente con su inteligencia práctica habitual qué me podía regalar como alternativa para que yo me olvidara de la bicicleta. ¿Y no te gustaría un curso de fotografía para aprender a revelar con todo el material del laboratorio? Claro, yo aluciné. Dije, ¿cómo no? Yo había visto ya revelar a un amigo de mis padres. Tú sabes que en esa época era muy habitual estos aficionados a la fotografía que revelaban sus fotografías en casa. Y con 12 años, tú no sabes bien qué, pero lo que me fascinaba es una palabra que a Javier le hace gracia, que yo uso mucho, que eran los archiperres del laboratorio, las cubetas, los líquidos y sobre todo la luz roja. Esa cosa fascinante, tú te metías en una habitación, la cerrabas herméticamente, ponías la luz roja, metías ahí un papel en un líquido y salía una imagen. Eso es drogadura. Eso cualquier chaval o chavala que lo haya vivido con la edad que yo lo viví, a los 12 años, eso es drogadura. Hay una anécdota, perdona, muy rápida y seguimos adelante, que es el título. Veis que el curso se llama La fotografía es fácil y son 10 tomos. 6 tomos, 6 tomos el curso básico y luego 4 tomos el curso de perfeccionamiento. Que yo hice los dos y conservo los diplomas, que andan estas cosas porque las guarda Carmen, porque yo lo habría perdido todo. Bueno, y cuenta mi madre, que yo no me acuerdo, lo cuento como si me acordara, pero me acuerdo porque la he oído a ella contarlo 1000 veces. Contaba mi madre que cuando abrí la caja empecé a sacar cacharros, se me iluminó la cara pues como un día de Reyes, y de repente empiezo a sacar, yo creía que iba a ser un librito, saco un libro, saco otro libro, saco 10 tomazos, como veis, y la fotografía es fácil. Y cuentan que yo, que no decía ni un taco en casa, los tacos los decía todo mi abuela, que para eso era andaluza, parece que dije, joder, si llega a ser difícil. A un chaval de 12 años, 10 tomos de este volumen, pero bueno, ¿quién me iba a decir que luego aquí iban a hacer este? Y esta es esta mujer que ha puesto Javier, es mi abuela, y esta es una de las primeras fotos que yo copié con esa ampliadora. Es una foto pequeñita, tamaño 7×10, en casa me dijeron que eso era muy caro y papel el más barato y el más pequeño. Y pues la hice con la cámara que heredé de mi madre, y es una fotografía que no tiene ningún valor técnico, ni tiene el valor emotivo de que, no sé si es la primera o la quinta, pero forma parte del primer rollo que yo revelé y copié por mí mismo. ¡Qué barbaridad! Estos son palabras, esta es la que me vas a regalar cuando acabemos, ¿no? ¡Qué bueno! Bueno, pues esto es otra época, ¿no? Sospecho por dónde vas a ir. Esta es otra época, no sé a ver si la retomas un poco mejor. Sí, no, como sigas sacando cosas cada vez más. Ahí vas a montar una más grande, seguro. Esto es como el bolso de Mary Poppins. Puede caber cualquier cosa, puede salir de aquí cualquier cosa. Si a mí me dicen que para preparar una mesa redonda con un amigo tengo que llevar todo esto, prefiero invitar a comer a la Diputación en plena. Qué bueno. Oye, que no, sobre todo que no se nos caiga, ¿eh? Bueno, pues esto es un poco, que no sé si tendrás por ahí alguna fotografía, pero sospecho que sí. Esto es un poco mi primera época profesional. Yo empecé a ganarme la vida con en casa me dejaron las cosas muy claras, ¿eh? Aquí hay dinero hasta el bachillerato. Si quieres seguir estudiando, hay que trabajar y estudiar. Y bueno, a mí me apetecía estudiar, no era mal estudiante. Y además tuve una llamada de esas, gracias a que tuve unos profesores maravillosos, unos verdaderos maestros. Tuve mucha suerte siempre con mis maestras. Y gracias a eso decidí hacer filosofía pura, que se decía en esa época de manera muy militante. Y además tenía claro hasta en qué universidad lo quería hacer, que por suerte era la que me tocaba por distrito de mi instituto. Y empecé pero entonces tenía que trabajar en algo y tenía ahí la fotografía. Y era una época, estoy hablando, fijaros, yo entré en la universidad el año antes de morir Franco, o sea, del 74. Era la época del principio de la transición, había muchas pequeñas publicaciones de barrio, había posibilidades de vender fotografías, de malvivir, de ganarte la vida como estudiante, que era lo que yo necesitaba. Y así empecé. Y enseguida, al poco tiempo tomé contacto, precisamente a través de unos profesores míos del instituto y luego de la universidad, con una editorial de libros de texto, que conoceréis todos, Ediciones SM, con la que todos hemos sufrido en el cole, o muchos de los que estamos aquí sentados, y muchas, estoy seguro de casi todas y casi todos.
y me llamaron para montar el departamento de fotografía, porque esto ahora suena un poco al Pleistoceno, pero es que los libros de texto se hacían reproduciendo postales, con eso se ilustraban. El concepto de derechos de autor no existía, claro. Y entonces empecé en Ediciones SM, monté el departamento de fotografía, trabajamos Carmen, mi mujer, al poco de casarnos empezó ella también a trabajar, montó el archivo y el departamento de edición y documentación, y me tiré ahí 10 años felicísimos fotografiando, haciendo fotografías, algunas como esta, más pasables, y otras muchas, pues usando mucho estas cámaras que hay aquí. Para mí fue un periodo maravilloso de aprendizaje. Era esa época en la que podías aprender el oficio en una empresa y además ganarte la vida. Eso para los jóvenes se ha puesto más difícil, no hay que negarlo. Y mi trabajo pues era mucho desde reproducir fotografías de museo, hacer bodegones para los libros de ciencias, o fotografías como estas, que eran obviamente lo que más me interesaba, por ejemplo, para un libro de sociales. Eso me exigía usar técnicamente pues todos estos materiales. De hecho, me acuerdo que al principio yo ya intentaba usar cámaras de paso universal y me decían en la editorial, no, eso es de aficionados, la fotografía profesional mínimo 6x6 y mejor placas. Yo decía, caray, bueno, como el material me lo compraban, todo hay que decirlo, pues me fui metiendo en ese mundo de la fotografía típicamente profesional, que Javier conoce no igual que yo, sino mejor si cabe. 7 años más. 7 años más, como poco. Y sí, guardo muy buenos recuerdos. De hecho, está hoy con nosotros un buen amigo mío, más joven, magnífico fotógrafo, que utilizó mi cámara de placas cuando yo ya no la utilizaba, la utilizó para sus estudios de fotografía en Alemania, que habría mucho que aprender, porque a mí me impresionó mucho cuando me dijo que en Alemania, en primero, en la escuela donde él estudió, se llama Matías Nieto, está por aquí sentado y es un querido amigo, ya más que amigo casi, y cuando me explicó que en primero, le pedí, las primeras prácticas se hacían con una cámara de banco óptico. Esta era la cámara del primer curso. Claro, y dices, pues qué bien, así los alemanes saben más de esto, claro, ¿qué vamos a hacer? El segundo era esa. Y en tercero ya les dejaban ya era la cámara de chocolate. Entonces fue muy bonita, una época de aprendizaje de la que otra que no está en la caja, pero sí está en la pantalla. Pues esto es en esa época. Yo enseguida me empecé a dar cuenta que mi trabajo iba evolucionando hacia la fotografía documental, me interesaba hablar del mundo y hacia el reportaje. Entonces en esa época yo ya me ganaba la vida haciendo básicamente fotografías en color, los libros de texto eran en color, básicamente ya, pero la fotografía seria para mí era en blanco y negro, como no, era lo que habíamos mamado, era cuando tú querías ser un fotógrafo de verdad, hay quien dice artista, yo prefiero decir autor, me da igual, tú hacías blanco y negro. Entonces yo hacía como muchos fotógrafos de la época, doblaba, llevaba una cámara en color para el trabajo y una cámara con película en blanco y negro para hacer mi trabajo personal. Enseguida me di cuenta que esa especie de bipolaridad a mí no me funcionaba. Y sobre todo, bueno, por una serie de motivos, también por mi relación con Carmen, que es pintora y de formación plástica, por eso es una buena editora y por eso llevamos tantos años trabajando también juntos. Vivíamos en un mundo muy fascinado por el color. Entonces yo me preguntaba, como luego he descubierto que se preguntaban muchos fotógrafos, pero en esa época no tenías contacto. La cultura fotográfica era muy pobre en España, se hablaba de cacharros, pero no conocíamos la obra de grandes fotógrafos, hablo al principio, ¿no? Pero yo me preguntaba si yo esa fotografía, esa gran fotografía que yo admiraba en los grandes maestros y que yo intentaba hacer, ¿no?, a mi manera, en blanco y negro, si se podría hacer en color. Es decir, yo quería ver cómo funcionaría en color la fotografía que a mí me gustaba en blanco y negro. Y para mí fue un paso muy importante, porque yo suelo ser muy radical, como cuando me pasé al digital y dejé la película y no volví a usarla, pues en esa época dije, porque siempre me quedaba mejor el trabajo en blanco y negro que en color. En color me quedaba siempre más vulgar, más... Y entonces dije, esto la única manera de coger el toro por los cuernos es dejar de ser blanco y negro y no volver a ser blanco y negro. Y así empecé a hacer color, dándome cabezazos con el muro, hasta que fue saliendo un poco mejor. No sé cuánto. Javier. Sí.
si me permitís un momento, es que para la gente más joven acabamos de entrar en un tema en el que a lo mejor no se ubica bien. Es decir, yo soy de la década, un poco más joven que tú y un poco más viejo que él. Pues entre los tres sumamos una cantidad. Sí, en mis años de facultad, y sobre todo al acabar ya, cuando sufrió Franco y tal, yo soy historiador del arte. Los libros de arte buenos eran en blanco y negro. Sí, No sí. se admitía una fotografía. Es decir, ese discurso puede parecer un discurso esteta, un discurso pues eso, de que Woody Allen hace una película en blanco y negro para ser estupendo, No. o de la película del artista o algo así. No, es que en 1978, 77, no había libros de arte en color, muy pocos. Los de Esquira, con las láminas pegadas. Claro, es que había un problema serio. Claro, Aparte de eso, Claro, ese era cualquier película pancromática en blanco y negro te sacaba en escala de grises un cuadro de Tintoretto mucho mejor que si lo hacías en color. O sea, sobre todo por el problema, ya digamos que fotográficamente la calidad era muy buena, pero luego al pasar a imprenta la fotomecánica en color, bueno, costó mucho. entonces quiero decir que yo creo que este derrotero del color o no color en tu vida no solo es una cuestión de que la vida es en color, es que en aquella época no estaba bien visto hacer color porque el color, para empezar, era muy malo. Claro. El color daba unos colores que no tenían nada que Sí. ver con la realidad. De alguna manera, si tú hacías color, eras dos cosas. O eras un simple amateur, o eras un fotógrafo comercial, que es lo peor que te podían llamar. Exacto. ¿Sí? Yo siempre pensaba, digo, ya hubieran querido mis padres tener un comercio, pero bien. Entonces, claro, si tú querías ser fotógrafo así con mayúsculas, había que hacer blanco y negro. Yo en ese sentido, bueno, pues fui de los que, pero vamos, que no inventé nada. Simplemente yo empecé en esa época también a ver mucho lo que se hacía fuera. Pero que es muy interesante Sí. el momento. O sea, Sí, eso, a estas alturas, que se puede hacer en color, bueno, digital, lo que te dé la gana, es una discusión que no Claro. tiene lugar, pero que en ese justo momento Tenía es mucha en- importancia. Es en el momento en el que se empieza a producir el paso del blanco y negro al color en las editoriales, en todas partes. Entonces, los estudiosos, los historiadores del arte, los fotógrafos, empezamos a tomar consideración al color que antes no se le tomaba. Efectivamente, sí. Muy bien, Rafa. Aquí tenemos a David y Goliat. Madre mía. Buf. Este es Goliat. 2 vértebras. Eso pierdes 2 vértebras con el tiempo. Y después hay David. Qué bonito. Esta cámara y esta cámara utilizan el mismo rollo. Se la puede poner la cámara con el mismo rollo a esta cámara que a esta. Si os damos a elegir, a ver, de todos los que hay aquí, ¿quién elegiría esta cámara? A ver, que levanten la mano, que no pasa nada. Aquí hay mucha gente iniciada, Javier. Es un público malo, ¿vale? Sí, hay gente avisada. ¿Y quién utilizaría esta cámara? Bueno, yo creo, hay algunos que le chichan y limonada, ¿eh? Bueno, y ahora se lo voy a preguntar. ¿Y por qué están estas dos cámaras aquí? Pues hombre, es un poco lo mismo que hablábamos del color, pero llevado a la cacharrería, ¿no? A las herramientas. Al final estas son las herramientas de nuestro oficio. Digamos que con esta cámara grande, además con esta misma, con un objetivo de 300 milímetros, una cámara motorizada, es lo que en parte, no siempre, pero en parte, cuando empecé a trabajar, yo dejé la editorial esta de la que hablábamos, entré en una agencia de prensa, que era la agencia Cover, que entonces era pues, de lo más interesante, ¿no?, que había en este país, y eso fue a raíz de un premio, bueno, estas cosas que siempre ocurren. Yo me daba cuenta que ese trabajo seguro y con muy buen sueldo para la época que yo tenía en la editorial, ya después de 10 años ese ciclo estaba acabado, para la desgracia de mi madre, ¿no?, que soñaba que por fin su hijo había sentado la cabeza, pero la cosa no fue muy duradera. Entonces pasé a trabajar a esta agencia como autónomo, era una agencia propiedad de los fotógrafos, pero funcionábamos como lo que se llama freelance.
Y estas cámaras, estos teleobjetivos, las cámaras con motor, pues era lo que era el pan nuestro de cada día cuando hacías lo que llamábamos en la agencia actualidad, ¿no? News, cuando tenías que ir a fotografiar pues la llegada de Margaret Thatcher o una reunión de primeros ministros, o yo estuve yendo durante un breve tiempo a Bruselas a reportear un poco las reuniones de la OTAN y de la Comunidad Europea. Era un poco la manera de trabajar. Pero yo no había dejado la editorial para cambiar ese trasto por este trasto. Yo soy bastante pequeño, como veis, y quería conservar bien mi escasa osamenta. Entonces, para mí, obviamente, lo que me gustaba de la fotografía era esto, era poder trabajar con una cámara pequeña, lo que supone el mundo del reportaje, tal como yo lo entendía. Poco equipo, poco ruido técnico y mucho tiempo para cultivar las relaciones humanas, para mirar la luz. A veces cuando vas muy cargado de cacharrería se te escapa lo fundamental está ahí, y lo importante es tener un buen equipo con el que te sientas tú cómodo, pero que no te imponga una manera de mirar, que la manera de mirar sea la tuya. Entonces, todos esos grandes nombres de los que siempre hablamos, desde, yo qué sé, pues Cartier-Bresson, como no, que es un clásico, pero bueno, pues Robert Frank, tanta gente, ¿no?, que nos ha interesado a lo largo del tiempo, es gente que ha trabajado con equipos relativamente sencillos. Y Ian Smith, el fotógrafo que nos enseñó a todos cómo se hacía el verdadero reportaje, el lenguaje del reportaje. Ian Smith tiene una fotografía que le he contado 8 cámaras de fotos. Sí, porque trabajaba... Eran unas cámaras, un comercio de cámaras fotográficas, sí, donde había detrás un señor. Pero porque Smith era un fotógrafo muy técnico, donde en este tipo de cámaras lo ideal era no tener que estar cambiando todo el tiempo, claro, el objetivo. Entonces llevaba distintos cuerpos. Pero bueno, el caso de Robert Frank es paradigmático, trabajaba exactamente con esto, con una Leica y un 35, o Cartier-Bresson, sí, eternamente. Hombre, con la Leica y el 50. Sebastián Salgado lo sabía hacer mejor porque llevaba un ejército con él. Sí, que le llevaba el peso. Bueno, pero en definitiva eran dos maneras de entender el oficio, y yo más o menos sí tenía claro hacia dónde quería ir, pero tiene su tiempo todo. Ya vamos perdiendo más cosas. O sea, esto que creo que es algo fundamental en tu equipo, ¿no? Eso es muy importante. La libreta de notas para mí es... Claro, porque al final el tipo de fotografía que yo hago está muy ligada... Por eso me siento siempre tan cercano de la literatura. En realidad mi sueño era poder ser fotógrafo como trabajar como fotógrafo como trabajaban mis amigos con los que viajaba a veces, aunque suelo viajar solo, pero como les ve, que eran los escritores, ¿no? Mi sueño era convertir la cámara en una libreta de notas. Que la cámara fuese algo muy querido, muy cercano para mí, pero que interrumpiera lo menos posible mi relación con la realidad. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la propia libreta en sí es fundamental porque de alguna manera es el lugar donde yo voy tomando toda la documentación del trabajo, y en mi trabajo es muy importante. Antes citaba a Javier, creo que lo vas a hacer ahora, ¿no?, a una fotógrafa muy querida y muy admirada, a Dorothea Lange. Pero eso saldrá más adelante. Ah, pues no me quiero adelantar. Simplemente... No, aquí estamos entre amigos. No, eso... citaba simplemente a Dorothea, sé que a ti también te interesa, porque ella era una gran defensora precisamente del trabajo de documentación, del pie de foto. Es decir, las personas hay que respetarlas, tienen que tener un nombre, como se puede ver en esta exposición, para mí es muy importante lo que dicen. Y luego para mí es muy importante todo lo que rodea el momento de la toma, ¿no? Por ejemplo, es muy importante lo que yo voy leyendo en los viajes, los libros. Siempre me acompaño de un libro. Los fotógrafos, como yo, que trabajamos solos, tenemos muchas horas de espera, tiempo para leer. En invierno anochece muy pronto, que es cuando a mí me gusta trabajar. Ese momento fantástico de llegar al hotel, tirar las cámaras en la cama, antiguamente sacar los rollos, numerarlos. Ahora no cambia mucho, sacar las tarjetas, numerarlas. Si llevas un disco duro externo, hacer la copia de seguridad, cada uno como trabaje. Y repasar la libreta, repasar las notas, y luego tienes por delante 2 o 3 o 4, yo soy bastante noctámbulo, horas para leer. Ese momento de la lectura en soledad,
Es la segunda cosa más importante que me ha regalado mi oficio, después de la fotografía en sí, por supuesto, es esa relación con la... Y todo eso, todas las citas, los subrayados de los libros, que luego utilizo en mi trabajo, todo eso queda registrado en la libreta. Cuando yo termino de hacer un reportaje o un libro, un trabajo, en realidad todo el texto, todo lo que va a acompañar al trabajo está en bruto en la libreta. Solo falta pasarlo a limpio. Pero la materia prima, por eso a veces, que le hace gracia a Javier, lo digo siempre, temo más perder el equipo que la libreta. Si a mí me roban una cámara, sobre todo si es cara, me va a fastidiar mucho porque no soy rico. Pero una cámara se puede reemplazar. Pero una libreta, cuando va por el final, como la pierdas con todas las notas de un trabajo, te da algo. A mí solo me ha pasado una vez en la vida y tardé un mes en reconstruirla. Es horroroso. Esto, lo último. El último HPR. El último HPR, las cámaras digitales, que bueno, son muy parecidas, si os fijáis, quitando el tamaño de la protuberancia, esta cosa un poco fálica, ¿no?, de los teleobjetivos. A mí nunca me ha gustado presumir de tener nada grande, porque entre otras cosas yo grande no tengo nada, como se puede ver. Pero bueno, las cámaras digitales pues fue algo que en mi caso vino un poco obligado por la industria, por el trabajo, y no lo viví como un problema grave. No, bueno, me costó mi adaptación. Tuve buenos amigos como Matías, al que citaba, que hoy nos acompaña, que por ser más joven y más técnico que yo y haber estudiado en esas escuelas tan buenas, pues me echaba una mano a mí, a Marta, mi compañera en el tema digital, con todo el proceso que supuso. Fue un proceso importante, de cambio. Cambiaron tantas cosas que ahora lo pienso. Pero bueno, por no marearos y respetar un poco los horarios, yo os diría simplemente que si ahora me ofrecieran volver a la película tal como yo trabajé y fui inmensamente feliz con la película, diría que no. Llevo ya un montón, ¿no? Desde el 2006 al 22 son 16 años, ¿no? 16 años trabajando con película digital, perdón, con soporte digital. 2 años antes repasé yo. Sí, era la época. En 2004 fue cuando hice la última foto con esa cámara. Esa cámara está trabajando hasta hace 16 años. 18. 18. Sí. Pues eso, pero luego te haces y al final lo que importa es el contenido. Son técnicas para hablar del mundo, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente bloque, que es al que nos interesa, al de Almatierra. Entonces, yo podía hacerte una pregunta que es curioso. Confucio, un pensador chino de hace nada más ni nada menos que 2500 años, decía: elige, muy importante, elige el trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. ¿Te sientes identificado con esta sentencia? Me siento no identificado, discípulo. Me siento absolutamente identificado. Fíjate ya lo que decían hace lo que pasa es que 2500 años los chinos, sí. y fíjate, claro, hasta dónde han llegado. Es que llevan mucho bagaje. Pero esto hay que decirlo bajito y que no salga de aquí, porque si tú dices eso, a ver quién le cobra luego lo que hay que cobrarle a los editores y a las diputaciones. Es decir, no hay que trabajar gratis nunca. Pero es verdad que es un privilegio. Esto, con palabras menos filosóficas, pero muy pegadas a la tierra que las de Confucio, me lo dice siempre un buen amigo mío, que ha tenido un trabajo muy sofisticado, pero que no le ha gustado, y él es un hombre que habría sido feliz como biólogo y ha terminado siendo un informático de alto nivel. Y siempre me decía, dice: a ti Dios te ha castigado con lo peor. Digo, ¿con qué? Dice: con un trabajo que te guste. No hay manera de quedar contigo, siempre estás haciendo cosas, no hagas tantas cosas, ¿eh? Y es verdad, es un regalo, un trabajo que te guste. Yo cuando me dicen: ¿y no tienes ganas de cogerte vacaciones? Digo, pues hombre, unos días sí. ¿Dónde te gustaría ir? Digo, a casa. ¿Dónde me va a gustar? Las vacaciones soñadas son en casa. No hay nada parecido. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, ha realizado varios trabajos de este tipo que hoy nos acompañan. Y entonces creo que hoy podemos disfrutar aquí, pero con características diferentes.
Me gustaría nos contases cómo generas la idea, cómo la vas dando forma para poder llegar hasta aquí, hasta donde hemos estado viendo, hasta lo que está ahí colgado. Pues al final... Así, un poco en grandes rasgos. Pues, Sí, si no tenemos que, en vez de una charla, tenemos un curso. No, pero podríamos decir que todo empieza en esa lata de membrillo, en eso has estado, por supuesto, muy certero. Y al final, de alguna manera, hay gente que te cuenta su vida muy ordenada, ¿no? Que son como biógrafos de sí mismo. A mí siempre me sorprende. Todo tiene coherencia, todo casa. A mí me gusta mucho una palabra, una frase que escribió el gran Richard Avedon en su libro que se llama Una autobiografía. Y ahí decía, dice, yo no he vivido mi vida cronológicamente, ni nadie. Yo soy de esos. Es decir, al final la vida te va llevando, ¿no? Yo creo que detrás decía el gran maestro de Pardón, Raymond Depardon, el fotógrafo de la agencia Magnum, ya muy mayor, y decía que detrás de un fotógrafo siempre tiene que haber una obsesión. Entonces, si tú escuchas esas obsesiones, que en mi caso han estado siempre ligadas, como os decía, a mis propias raíces, a las raíces de nuestra cultura, a un cierto sentido de la península ibérica, de España, pero además de la península ibérica muy global. Para mí Portugal es una tierra hermana, como para tantos portugueses lo es España, ¿no? Decía Miguel Torga, yo cuando piso Castilla me siento en casa, porque yo si estoy en Castilla y piso Trás-os-Montes, o Las Beiras, o el Alentejo, o el Ribatejo, yo me siento en casa. Entonces, a partir de ese concepto ibérico, pues lo que he andado por el mundo ha sido siguiendo esas huellas, e intentando que mis trabajos tuvieran algo de ese concepto de la cultura. Mira, lo voy a resumir muy rápido, que es con una frase que siempre me gusta recordar de un gran artista conceptual francés que ha fallecido recientemente, Christian Boltanski. Y Boltanski siempre decía que la verdadera comunicación se establece cuando el emisor y el receptor comparten un pasado. Y eso es así. O sea, tú puedes emocionarte viendo un trabajo de China, pero no es lo mismo que si ves un trabajo de Cervera del Pisuerga, por más que quieras. Entonces, bueno, los fotógrafos a veces hemos caído mucho, o han caído, todos un poco, unos más y otros menos, en la tentación de lo exótico, de lo sorprendente, pero a mí al final te vas dando cuenta con los años que lo bonito no es descubrir, sino reconocer. Y es un poco con lo que... Entonces empecé con el libro que hay arriba, en el centro, que es Pisadas sonámbulas, que es un viaje por el mundo de la lengua portuguesa. Partiendo un poco de esa idea de Pessoa, de mi patria es la lengua. Intenté seguir todos los lugares, claro, esto me obligó a darle la vuelta un par de veces, pero que es los lugares donde se habla portugués, donde se habló, los lugares que pertenecieron al antiguo imperio portugués. Porque con esa convicción de que la lengua, que es la máxima manifestación de la cultura, lógicamente somos lenguaje, ¿no?, que decía Platón, pues, y pensar no es más que hablar con uno mismo, pues siguiendo un poco, jugar a seguir el territorio de una lengua. Y luego pues he seguido por ahí todo mi trabajo sobre los territorios del Quijote y Cervantes, cuya obsesión me ha llevado a terminar viviendo desde hace 13 años, que los cumplimos el día de San José, en un pueblo de La Mancha, con la familia. Al final ha sido siempre esa búsqueda del territorio, que es un territorio sentimental. Y luego un poco la idea del viaje, que es otro de los libros. Dime. Entonces, posiblemente, de todos estos proyectos que tú me estás ya enumerando, tocando, de todos estos proyectos, aunque todos son distintos, quizás sea Nostos el que más se sale de la norma, el que me estás comentando ahora mismo. Nostos, sí. Bueno, el que más se sale o el que más se mete. Encaja. Sí, porque diríamos el que más encaja. Es el trabajo... Es difícil, ¿no? Porque intento que mis trabajos, pues fíjate, si Alma Tierra lo siento como un trabajo personal, pero tal vez Nostos sí sea el más personal o el más subjetivo. Nostos es una palabra griega, es la raíz de la palabra nostalgia, y significa viaje, pero sobre todo significa retorno. Y un Nostos, en el ámbito de la literatura, es la Odisea, por ejemplo. Otro Nostos es la Eneida. Los Nostoi son los viajes de la vuelta al hogar de los héroes de la guerra de Troya. Claro, ahí estaban con Homero, con esta primera literatura, estaban haciendo la literatura occidental,
tal como la conocemos hoy día. Y fijaros que nace de una idea que para mí es obsesiva en todo mi trabajo, que es la idea del viaje como metáfora de la vida. Lo que inventa Homero es la metáfora más importante para nosotros, que es esa idea de que la vida es como un viaje, ¿no? Y que lo que importa es el viaje. Llegar a Ítaca no es lo más importante, luego llegas y no pasa nada, pero el viaje es muy importante, esas acumulaciones de experiencia, la vida, lo que es nuestra vida. Entonces con Nostos intenté hacer un libro muy autobiográfico, pero a mi manera, sin que salga yo ni salga, solo sale mi familia en esa primera foto de la lata de membrillo y el portal de la casa donde yo nací. Son las dos únicas imágenes. Pero cuando yo fotografío, por ejemplo aquí cerca, en León, en Pontelo, una señora Argelia pelando patatas, esa es mi abuela. ¿Quién me lo va a negar? Yo puedo conectar con esa mujer como conecto, porque estoy viendo a mi abuela y le hablo de la misma manera y ella me habla a mí como si yo fuera su nieto. Este escritor, que es gran escritor portugués y para mí uno de mis maestros, no solo como escritor, sino desde el punto de vista moral, que era Miguel Torga, decía, cuando entro en una casa de gente humilde, él venía de una familia la más humilde de su aldea, dice, cuando entro en una familia de gente humilde, nos entendemos casi sin hablar y enseguida formamos una cofradía. Me parecía tan bonito, a mí eso me ha pasado mucho, me sigue pasando. Cuando yo estoy en Lores, en este pueblo de Palencia, hablando con Ana en su cocina y me está contando sus historias, somos de la misma cofradía. Entonces, bueno, al final todo, y eso Nostos sí que articula un poco ese concepto que luego se va desarrollando de una manera u otra en estos libros. Bueno, una cosa curiosa, yo recuerdo en una ocasión, perdonad, Déjalo puesto. no, es que se desconecta automáticamente, es que por eso es, perdonad, recuerdo en una ocasión que yo te comenté, digo, me gustaría acompañarte, esto es auténtico, aunque solo fuera para llevarte el botijo. Y me contestaste, yo soy como los masáis, me gusta cazar solo. ¿Por qué vas buscando esa soledad? Pues porque para mí es inherente a la fotografía. Y fíjate, antes he citado a Raymond de Perdón, que decía esta frase de que no hay un fotógrafo, sino hay una auténtica obsesión detrás. Y él decía otra que yo también hago mía, no puede ser fotógrafo quien no ame la soledad. Yo soy absolutamente social, como estáis viendo, comunicativo, amigo de mis amigos, pero a tiempo parcial. Yo necesito que la mayor parte de mi tiempo sea un trabajo en soledad, con Rafa y con vosotros, que habéis visto cuando vine ahora en otoño, volví una vez más a la montaña de Palencia a intentar devolver al espíritu de Pilar lo mucho que nos ha dado. Yo lo primero que hice fue aislarme, incluso con el alcalde de Cervera, que es un chaval joven y majo, que me ayudó un montón, pero enseguida entendió que ayudarme significaba simplemente darme un nombre y un pueblo. Vete a ver a no sé quién. No era llevarme a ver ni acompañarme a ver. Hay que trabajar en soledad, pero cuando tú trabajas en soledad te relacionas de una manera completamente distinta con las personas. Eres acogido. El 90% de la gente te va a acoger. Siempre. Mi experiencia en ese sentido no puede ser mejor. No tengo ningún derecho a tener una visión pesimista del ser humano. De la sociedad y de muchas de las cosas que hacen, por supuesto que sí. Que se hacen, sí, pero del ser humano como tal, de los hombres y mujeres con los que yo me relaciono, siempre encuentro en el 90% de los casos hospitalidad, pero porque vas solo. Si tú vas acompañado, dos personas son un grupo. Búscate la vida. Pero si vas solo, la relación se establece de otra forma. Para mí, y aparte que las experiencias plásticas que tienes en soledad no las puedes compartir. Cuando las intentas, luego llevas a unos amigos a un lugar donde tú has estado trabajando y les intentas transmitir lo que viviste, es un pálido reflejo. Hay que aprender a disfrutar de las cosas en soledad. En una época, sé que esto puede sonar casi revolucionario, en la época de las redes sociales, pero no hace falta compartir todo. Hay grandes placeres que son placeres solitarios, que no se pueden compartir. Yo los comparto luego a través de la fotografía. En tus viajes vas, como diría nuestro admirado mutuo, además, y alguno más que lo sé, Antonio Manchado, vas siempre ligero de equipaje. Aparte del equipo fotográfico que llevas también achiperres.
tablet, ordenadores personales para descargar las tarjetas y revisar el trabajo diario, todo tipo de cargadores, toda esa serie de cosas. Bueno, yo iba a decir que soy muy machadiano, pero me parece hasta pretencioso. Intento serlo. Y no, yo viajo con un equipaje que sorprende incluso a muchos amigos cuando hemos tenido que compartir viajes. Yo soy de esa disciplina de viajar ligero de equipaje y, como diría Machado, como los hijos de la mar. Pues yo intento seguir sus enseñanzas. Hay que pensar cómo acabó, cómo vivió Machado, ¿no? Todas sus posesiones cabían en una maleta que arrastraba de pensión en pensión por los distintos pueblos, por Soria, por Úbeda, por Segovia, siempre unas casas humildes, unas pensiones humildes y unos cuantos libros que iba dejando muchas veces cuando partía, y una maleta, esa famosa maleta que en el camino del exilio perdió. Él le llamaba celda de viajero. Su celda de viajero, efectivamente, así la llamaba. Y sí, es una manera de estar. No quiero nunca llevar mucho equipaje, no me visto de manera especial, me da igual que vaya a fotografiar a un rey o a un mendigo, como diría el poeta, Bueno, yo creo que no. Tino Soriano, nuestro querido Tino Soriano, hace pocos días le hacían una entrevista en la revista Imagen Latente de un buen amigo nuestro, y comentaba, en la medida que te vales de la literatura, tus fotos documentales adquieren más sentido. Sí, vamos, ¿cómo no estar de acuerdo? Claro, en mi caso la literatura está en el origen de buena parte de mi trabajo. Yo como decía antes, no soy una persona de una curiosidad especial, tampoco soy de los fotógrafos que va todo el rato fotografiando, no necesito llevar todo el tiempo la cámara encima. Yo soy de los de estar o a roles o a setas. Entonces para mí la literatura es fundamental, porque en realidad yo podría decir, y no es una exageración, que yo he viajado porque he leído. Es decir, yo no he viajado, no tengo ningún espíritu aventurero, no me gusta disfrazarme de coronel Tapioca, ni de guerrillero, ni siquiera me gusta la palabra disparar, aunque los fotógrafos la usamos porque es muy práctica, pero ni siquiera, yo creo que las fotografías no se disparan, se toman, y normalmente más que tomarse nos las dan. Pero no me gusta esa idea del descubrimiento, del aventurerismo. Como te decía, efectivamente no me gusta nada. Me quedo mucho más con esa idea de Tino, que es la literatura, porque los grandes escritores a veces decimos que nos enseñan o nos ayudan a entender el mundo, y es verdad, pero lo más importante no es eso, es que crean mundos para nosotros, crean mundos en los que nos dejan sumergirnos. Y para mí, ir a esos mundos, ir físicamente a esos mundos de los que ellos han partido, es un estímulo y un aprendizaje, claro. Esto va un poco pues por donde van los tiros en este momento. En estos momentos hay un empacho excesivo de tecnología en todos los campos, desde estos maquinitas a cualquier tipo, y por supuesto la fotografía no iba a ser menos. De esa tecnología, ¿cuál es la que más utilizas? Utilizas el enfoque automático, la exposición automática, el flash, todo automático, el control de blancos automático, ahora es todo automático. Nosotros, de hecho, ya somos automáticos directamente. Cada vez más. Entonces, ¿tú estás en los orígenes o ya te has empezado a reconvertir? ¿Te has pasado un poco al enemigo? Yo voy a peor. No, yo si esto fuera una encuesta de esas de casillas, de poner sí o no, yo te diría, ponme no en todo. Me quitas todo eso, todo lo que suene automático. No, yo trabajo de manera... Yo creo que con la fotografía digital, pero como con tantas cosas, como con los coches y como con... Siempre, claro, los fabricantes tienen interés en que usemos todas esas cosas, porque para usarlas todas y estar actualizado hay que cambiar todo cada 15 días. Se trata de mandarlo, todos son muy ecologistas y te explican, no, esto está fabricado con unos plásticos que no contaminan, pero el caso es que lo hacen todo de manera para que mandemos las cosas al desguace cada 15 días. No, en mi caso yo trabajo con una tecnología muy clásica, y además es que yo creo que como a tantas fotógrafas, ¿no?, y fotógrafos,
me gusta el oficio de la fotografía. O sea, yo no soy cacharrito, ni soy de estar hablando todo el día de técnica, pero eso no quiere decir que la desprecie, todo lo contrario. Me gusta la técnica fotográfica, me gusta usar la técnica fotográfica. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que siempre me lo suscita, el tema del enfoque, ¿no? Con estas cámaras modernas, esto enfoca, pones el foco donde quieres, te hace seguimientos de movimiento en 3D, que no sé bien ni lo que es, pero debe ser una cosa importante. Es que no me interesa nada, porque yo cuando digo estas cosas, o sea, a mí me gusta enfocar. O sea, me produce un placer, perdonadme el término, pero me atrevería a decir casi erótico, esto de ver la imagen borrosa en el visor y yo voy moviendo un anillito y la imagen borrosa se va volviendo nítida. Eso es un proceso maravilloso, porque mientras haces todo eso, estás mirando y estás dedicando tiempo a mirar el mundo a través del visor. Si el visor te hace todo, tú disparas como un loco. Es como ahora, ¿no?, que te hacen fotografías, por ejemplo, en cualquier rueda de prensa, cuando hemos inaugurado la exposición, compañeras y compañeros que son magníficos fotógrafos, pero les han convencido. A mí me fascina hacer retratos en ráfaga. 20 disparos. Y yo allí quieto, sin parpadear. Yo solo de pensar, cuando llegue a su casa y descargue la tarjeta, dicen, madre mía, qué faena se ha dejado aquí esta persona, sin necesidad, que a mí con 2 disparos no voy a salir mejor, salgo como soy a otra cosa. Es decir, hay un momento que ahí hay te van convenciendo de que hay. Entonces yo me acuerdo una vez que me sacaron el tema este de la técnica, como ahora tú, una revista de estas de fotografía, muy técnica, y yo era tan persistente el entrevistador, no es tu caso, ni mucho menos, que llega un momento que digo, a ver cómo le desarmo yo, y le dije, mira, ¿tú sabes por qué yo no quiero usar enfoque? Pues no lo entiendo. Digo, no, si ya veo que no lo entiendo, yo te lo voy a explicar. Y además te voy a dar un argumento que ya se tiene que acabar la conversación, no da para más. Se queda muy así. ¿No te gusta? Digo, no busques razones técnicas. Me gusta enfocar. Me pone enfocar. ¿Tienes algún problema? Digo, o solo hacemos las cosas más prácticas en la vida. Porque estoy seguro que luego a ti te gustan los trenes eléctricos. O jugar al ajedrez, que vaya 2 gilipolleces, con perdón. Bueno, pues a mí me gusta enfocar. Ya está. A lo mejor a ti te gusta comer chocolate, son malísimos con la edad, vas a tener de todo, diabetes, te vas a ir al otro mundo. A mí me gusta enfocar. Claro, es que llega un momento que tienes que ponerte así, porque hay una mitificación de... No, yo al revés, empecé cuando me pasé a digital, claro, todos te convencían, no, esto hay que usar el enfoque automático, porque si no, las fotografías quedan todas desenfocadas, porque el digital es mucho más nítido que la película. Bueno, estas cosas que... Bueno, yo efectivamente empecé haciéndolo y noté que no me sentía cómodo, y cuando probé, luego me enteré que había fabricantes de objetivos de toda la vida que fabricaban objetivos tradicionales para cámaras digitales. Digo, ahí me estaba llamando Dios y yo no me había dado cuenta. Me puse a utilizar ese, y como eso todo, ¿no? Uno tiene que usar aquello con lo que se siente cómodo, para mí, en mi opinión. Bueno, en varias ocasiones yo te he comentado, un poco al hilo de esto, que no veo yo, cuando veo una fotografía de Navia, no veo ninguna manipulación, no veo ningún Photoshop, no noto nada. Estoy viendo unos Kodachrome de toda la vida. Las diapositivas esas famosas del proyector y la pantalla que hacíamos en casa, las mejores fotografías, las mejores películas eran la Belvia de Fuji y el Kodachrome de Kodak. Sin duda. Y no había más historia. Y entonces yo sigo viendo esas fotografías con esa calidad. No veo unos empastes de negros, de blancos, de tal, de esas cosas. Entonces, ¿cuál es tu secreto? Si hay algún secreto, porque es que todo el mundo hace fotografías en digital, pero tú ves una fotografía que haces tú y después te pasas por aquí y dices, bueno, yo estoy aquí, yo estoy con el taparrabos todavía. No, ¿sabes qué pasa? Que un poco lo que contaba antes, yo creo que somos muy obsesivos, hablo en plural porque el mérito no es solo mío. Cuando yo decidí pasarme a digital, claro, para mí era un problema porque a mí me pilló el digital en una edad complicada, siempre lo digo, ¿no? Demasiado joven para ignorarlo y demasiado mayor para disfrutarlo. Para disfrutarlo en principio, luego lo he disfrutado mucho.
Entonces, claro, yo en mi trabajo utilizo mucho mi propio archivo y mezclo mucho. Siempre en Nostos hay fotografías desde 1991 hasta 2013. En Alma Tierra está publicada la fotografía más antigua en color que yo he publicado, del año 79, junto con, digo publicado en un libro mío personal, ¿no? En el trabajo he publicado otras antes, claro está. Junto con las últimas hechas este otoño en la montaña aquí en Palencia de 2022. Claro, imaginaros, para combinar todo ese material teníamos que encontrar una solución fotográfica, una solución visual con la que yo me sintiera cómodo. Cuando me pasé al digital yo ya estaba muy hecho ya te vuelve, no te preocupes. Estaba muy hecho como fotógrafo y no quería que la tecnología me cambiara mi manera de mirar. Bueno, la estética que a mí me gusta, tenga razón o no, guste o no, la mía, ¿no? Y entonces ahí tuve la suerte de trabajar con una persona no solo muy competente, sino que conoce muy bien mi trabajo y que se ha dedicado un cuerpo y alma a trabajar conmigo, que es Marta Martín, la persona con la que... Entonces dedicamos mucho trabajo a hacer pruebas y a comparar los trabajos que ella ya me digitalizaba, escaneando esas diapositivas que tú decías, con lo que obteníamos en digital, para ver cómo yo tenía que hacer. Y es muy divertido, porque después de tantas pruebas, como ocurre siempre, el camino verdadero era el más fácil, el que tienes delante de los ojos, que era tirar en digital como yo tiraba en diapositivas. Claro. Te empiezan a explicar, no, estas cosas que dicen, les encanta a los que hablan así con lenguaje informal. Hay que expandir el fotograma, el histograma. No, hay que tirar como a ti te gusta tirar, tienes que evaluar las luces y las sombras en función de lo que a ti te gusta. Y mis histogramas pues salen bastante de izquierdas, no sé si porque yo sea más o menos de izquierdas, pero yo la zona de las altas luces las cuido mucho, como tú sabes. Sí, entonces es trabajar como buscando lo que tú quieres, tener una idea de lo que tú quieres hacer. Es que ahora vamos a pasar ya un poco a esto, allá, el alma tierra, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en esta y en otras, claro, evidentemente, porque es un bagaje anterior, que estás especializado en el tiro al blanco. Tiro al blanco. A ver, no el tiro al blanco de que pase el primero que pase pum, ¿no? Ni a escopeta de ferias, sino el tiro al blanco, me explico. Cuando ves una superficie blanca, allí apuntas y allí clavas la luz principal de la fotografía, dejando las demás luces a su suerte. Pero el blanco no se te va nunca, no se te empasta, no se te queda, no se te revienta el blanco, tiene matices, que es una de las cosas más difíciles que hay, el blanco sobre el blanco y el negro sobre el negro, ¿no? Claro. Entonces, para mí, aparte de las composiciones que las haces como nadie, desde luego para mí es lo que te hace más grande. Esos blancos que tienes, esos contrastes, es que es algo para mí fantástico. No lo sé si tú puedes añadir algo, pero yo no puedo añadir más. Hombre, con semejantes elogios casi mejor no añado nada para no estropearlo. Pero, no, claro, es que lo has dicho muy bien. A mí me interesa. Yo trabajo mucho pensando en las luces, que viene mucho de la escuela de la diapositiva, ¿no? Tú, claro. En fotografía química lo que se quema, eso no lo recupera nadie. Y entonces, bueno, como hay que dar algo por perdido, yo entiendo que las sombras son oscuras porque les debe gustar ser oscuras. Ahora hay una obsesión en fotografía de que las sombras oscuras, volverlas claras. Sí. A mí me gusta, yo siempre recomiendo un libro muy conocido, El elogio de la sombra, de Tanizaki. Y yo creo que ahí tenemos mucho, tú has citado antes a Confucio, yo citaría ahora a Tanizaki. Tenemos mucho que aprender de Oriente, ¿no? El gusto por dos cosas fundamentales, la sombra y los materiales usados. En Oriente una madera nueva es algo que resulta casi insultante. Las cosas se soban, se desgastan. Las cosas tienen valor cuando están desgastadas, cuidadas pero usadas. Y luego el elogio de la sombra. Hay un verso que muy bonito, ¿no? de este poeta de Ángel Crespo, que tiene un poema dedicado precisamente a la sombra y dice: no hay nada que de verdad importe que no engendre la sombra. Yo creo que la sombra es muy importante, pero siendo sombra, porque si no la luz no la valoramos. Es muy importante que la sombra tenga densidad, sea verdadera sombra, y así valoraremos la luz.
Y el truco de la fotografía es muy fácil. La gramática de la fotografía es el ABC, tú lo sabes. Es muy fácil. Es fácil, ya lo decía el curso este de los 10 tomos. La fotografía al final es muy fácil, es intentar que la nitidez y la luz coincidan con el tema fundamental de la fotografía. Es que es tan tonto como eso. Y si logras esa triangulación, pues la imagen va a funcionar mejor o va a funcionar. Bueno, siempre vas con la cámara en una mano y el cuaderno en la otra, ¿no? Bueno. ¿Desde cuándo tienes esa disciplina? Quizá desde cuando estabas en la editorial, que lógicamente debías de llevar tus apuntes de los trabajos que hacías, por ejemplo, para no situar el Cristo del Otero en Guadalajara, ¿no? Por ejemplo. O por convicción, como Dorotea Lanz, que hemos estado hablando antes, que se negaba a exponer las fotos de personas anónimas. Decía que tenían un nombre y una dignidad. Da igual la foto. Lo que importa son las personas. Pues fíjate que me ha hecho mucha ilusión que lo plantees así, porque la respuesta fácil y la que yo me creo ahora mismo, porque además me gusta creérmela, es que es por Dorotea Lanz. Yo respeto mucho a mis maestras y a mis maestros, pero es verdad, nadie me lo había hecho notar, ni yo mismo lo había pensado mucho, y me ha sorprendido hoy cuando hablábamos antes y ahora que lo suscitas, me ha sorprendido mucho porque probablemente en mi trabajo editorial adquirí ese hábito, porque efectivamente si tú te tiras toda la noche o varias noches seguidas fotografiando el Museo de Arte de Cataluña y luego no sabes si es el Pantocrátor de Taúl o la tabla de Sigena, pues al final has hecho, iba a decir una frase un poco salvaje de mi padre, pero para eso era panadero y en Castilla la entendéis en su justa medida. Has hecho un pan como unas hostias, que se dice, ¿no?, en muchos pueblos. Efectivamente, mi trabajo editorial, la documentación era esencial y probablemente ahí adquirí el hábito y luego me era muy fácil. También pasé mi época, porque oye, todos tenemos nuestra época pedante, en la que pensabas que la imagen tiene que hablar por sí misma y el texto estorba. La famosa imagen que vale más que 1000 palabras. Sí, a mí esa frase siempre digo, bueno, unas veces y otras veces una palabra bien dicha vale más que 1000 imágenes. Sí. Nosotros hicimos, Diputación, hicimos un libro para regalar, cuando estaba Chema, y entonces era Palencia, palabra y luz. Y entonces yo hice un texto y le decía que una imagen vale más que 1000 palabras, o 1000 imágenes puede caber una palabra. La palabra Palencia, fíjate la cantidad de imágenes que entran, y entonces es justamente lo contrario, ¿no? Sin duda. Entonces, por eso, en esta exposición, las cartelas sin nombres, por ejemplo, sin identificar los lugares, sin saber lo que hay detrás, como muy bien lo explicas, no hubiese tenido ningún sentido. O sea, ver una señora allí en un pueblo sin saber quién era, cómo vivían, pues tampoco tiene mayor sentido. Te quedas, sales como con la cabeza caliente y los pies fríos. Puede ser. Hombre, sí, yo fíjate que creo que la fotografía en sí misma ya está hablando, ya está diciendo, debe decir cosas. Pero efectivamente, yo sí puedo añadir, añadir el componente documental, por supuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí es mi ídolo. Dolores, de las Tierras Altas de Soria. De los Campos. Se llama Los Campos. Es ayuntamiento y tiene 3 vecinos en invierno, por dar algún dato. Entonces, esta mujer decía, lo cito textualmente, o tú te la sabes. Yo me la sé de memoria. Esas frases, cuando te las dicen una vez, no se te olvidan, hasta sin libreta. Pero como encima la escribo. Sí, cuando ya salió a despedirnos y tal, esa foto está hecha en el zaguán de la casa, por eso tiene esa luz típica del sol rebotado en el suelo. Y me dijo una frase que fue para mí muy, muy sobrecogedora. Habíamos estado hablando de la vida, de sus hijos, de cómo, en fin, lo que se habla en estos casos. Y en un momento dado me dice, ¿sabe usted lo que pasa? Que para mi madre no hubo Dios. A mí aquello me impresionó, una mujer castellana, con una casa con su crucifijo en la cabecera de la cama, creyente a machacamartillo. De repente te dice, para mi madre no hubo Dios. Y se queda así y dice, ahora sí hay Dios. Pero para ella no lo hubo.
viuda, con niños pequeños, teniendo que pedir y nadie le daba. Dices, caray, esto se puede decir más fuerte, pero no más claro. Claro, te pones en imaginaros lo que era la época dura de la posguerra, la época del hambre que se llamó, para la madre de esta mujer, una mujer que se queda viuda en la guerra civil y que se encuentra con un atajo de chiquillos en un pueblo perdido de una zona que es de las más duras de Soria, que es de las más duras de Castilla, ¿no? En la zona de las tierras altas de Soria, pasado el puerto de Oncala. Fue una experiencia... Fíjate, esta mujer... Además se llama como mi madre, Dolores. Es que además, incluso es que el nombre le viene al pelo. Eso decía siempre mi padre, decía, lo mío es horrible, me acuesto con dolores, me levanto con dolores. Porque además es que, aparte de la luz que le viene de abajo y que es también impresionante, ¿no? Ese tipo de luz, es sobre todo, bueno, la mirada es una mirada que te está mirando con una sensación de paz, de tranquilidad, de ser buenas personas. Te está diciendo mucho, y a mí desde luego también lo que me llama la atención para rematar esta foto es las manos de esas manos trabajadas. Yo recuerdo una vez una boda en Palencia, por la zona de Saldaña. Digo, bueno, pues le voy a hacer a la señora como que le está poniendo la madre a la hija el velo y tal, y dice, ay, no me haga unas fotografías con estas manos, que estas manos son muy feas. Y le dije, no, señora, esas manos nunca se tiene que avergonzar de esas manos. Esas manos es lo que ha sacado todo esto, porque eran labradores y tenían ganadería y tal. Entonces, son esas manos que no hay que avergonzarse, de unas manos fuertes que han salido adelante. Porque ahora, claro, ya lo bonito es que tienen las pintadas y que vayas al manicura y no sé cuántos, pero esas manos, ¿qué han hecho esas manos en la vida? Claro, me decía Dolores, dice, fíjese, y yo ahora, sin embargo, mis 3 hijas universitarias. Fíjate. Pues eso es el mundo, ¿no? Esa es la vida, y cuando dicen, la España vaciada, bueno, es que, claro, es que los padres lucharon mucho para que los hijos salieran de ahí. ¿Estaban acertados o no? Hicieron lo que mejor supieron hacer, y eso es absolutamente respetable. A mí también es otra cosa que me impresiona, es cómo, bueno, aquí estás el tiro al blanco. Aquí en realidad era el tiro al amarillo, pero aquí es donde está la diana, ¿no? Igual que estas... Eso es como lo que más me gusta de ti. ¿Cómo consigues plasmar la expresión de las personas con esa naturalidad y ser un mero espectador pasando de puntillas por la escena y pasar inadvertido? O sea, aquí no hay nadie, pero aquí está su esencia, aquí no hay nada artificial. Aquí no sé por dónde estarías volando para que esta persona... No, de volar nada, me estaba tomando un café con unas rosquillas que estaban de muerte. Muy bien, hacía un frío, ya habéis visto la foto anterior, que pelaba. No, es tiempo. O sea, fíjate, si la gente más sencilla, la gente más humilde, si para algo tienen un sexto sentido, si tienen una sensibilidad especial, y la tienen para muchas cosas, fruto de una gran cultura que es la que ellos tienen, no es la cultura de las universidades, sí, es otra. La cultura de la vida. Sí, la cultura campesina, la universidad de la vida, que me gusta llamarla, porque es como se debe. Pero si tienen una sensibilidad especial para algo, es contra las prisas. O sea, si tú llegas allí y ellos o ellas se huelen que tú vas deseando sacar la foto y marchar y hacer, o sea, buscando la foto. Pero si ellos, vas mal, no te la van a dar, y la foto te la tienen que dar, tú no la puedes coger si ellos no te la dan. Es muy bonito que en gallego hacer fotos se dice quitar. Los gallegos en gallego dicen quitar una foto, nosotros decimos hacer o incluso tirar, ellos dicen quitar. Entonces tú no puedes quitar la fotografía si no se la dejan quitar. Entonces, si ellos sienten que tú vas con ese interés, vas mal. Pero si tú te sientas, no tienes prisa, no sacas la cámara de momento, aunque yo siempre la llevo a la vista, no me gusta robar. Esa idea de robar fotografía, yo no robo nada, solo robé una vez un libro que me hacía falta en el Corte Inglés y me pillaron. Entonces yo de robar nada.
Entonces, cuando tú estás ahí con naturalidad y sobre todo ellos o ellas sienten que a ti te importan y te tienen que importar, de verdad, como en mi caso, todo eso fluye de manera natural. Eso hace que tú, cuando empiezas a fotografiar, no se dan cuenta que estás fotografiando. Eres uno más, formas parte del mobiliario. Veo también que las personas que retratas, la mayoría de las veces, por ejemplo, como esta, están mirando para adentro. No están mirando hacia la calle, si siempre están mirando para adentro, hacia su interior, hacia sus recuerdos, con una expresión muchas veces triste, la mayoría de las veces. ¿Eso cómo lo captas o cómo lo puedes llegar a poner en pantalla? Como aquí? ¿Sabes qué pasa? Que muchas de estas fotografías son fruto de una conversación, de algo que me están contando. O sea, el que yo esté ahí les ha llevado a recordar mi curiosidad, porque es así, mi curiosidad a la hora de preguntarles. Su caja de membrillo. Claro, yo lo que hago es eso, yo tiro todo el rato del archivo de mi propia vida, y mi curiosidad les ha llevado a pensar hacia atrás, a pensar en sí mismas, en cómo está cambiando el mundo, en su pasado, en este mundo que se acaba, como es en el caso sobre todo de Alma Tierra, ¿no? Entonces, de manera natural surge eso. Hay una frase muy bonita de John Berger, el gran escritor anglo-suizo, que ha escrito muy bien sobre fotografía, y en uno de sus textos, hablando de Paul Strand, que es un fotógrafo para mí muy importante, él dice que Paul Strand, a diferencia de los fotógrafos del instante decisivo, él dice que Paul Strand situaba la cámara no donde se iba a producir un instante decisivo, sino que lo que busca, dice Berger, es el instante biográfico o incluso histórico. Me parece precioso. Y dice más Berger, dice que Paul Strand colocaba la cámara en el lugar donde va a ser contada una historia. Eso para mí es probablemente la mejor definición de lo que yo humildemente intento con mi trabajo, y no será gratuito que Paul Strand me haya influido tanto y me interese tanto y lo haya estudiado tan a fondo, ¿no? Es decir, esa idea de colocar la cámara donde va a ser contada una historia. A veces me gusta hacer una pequeña metáfora y decir que se trata de escuchar con los ojos, no solo de mirar con los ojos, sino esa idea de colocar la cámara como un instrumento de escucha de la realidad. Y en esa escucha surgen de manera espontánea las imágenes. Ya esa mujer, en este caso se llama Teresa, estamos en una masía, en la masía de su familia, y ya no quedan casi masoveros. Esto está lejos de aquí, en el maestrazgo de Teruel. Es una de las últimas masías habitadas por masoveros. Sabéis que son como aparceros, gente que va aparte con el amo de la masía. Y ella me está recordando cómo era la vida en la masía y diciéndome: cuando nosotros nos jubilemos y solo queda ya un hermano en edad laboral, una hermana, la más joven, devolveremos la masía al amo, tenemos ya un piso comprado en el pueblo grande de al lado y esto se acaba. Entonces, bueno, claro, si se está produciendo esa conversación, el hacer una fotografía así tiene menos mérito del que parece. Bueno, pero sí transmite, que es de lo que se trata, al final es lo que está provocando, ¿no? Claro. Y después una otra cosa que me ha llamado la atención en esta exposición, no sé si a vosotros también, es curioso ver el papel que juegan las televisiones en tus fotografías. Es como si fueran animales de compañía, sin tener que alimentarles ni atenderles, ¿no? Están ahí, se les quiere, hablarán seguramente también con la televisión, por supuesto, y se le echarán una bronca al político de turno o no, pero es su único camino hacia el exterior, ¿no? ¿No te parece? Sí, ¿Por qué esa repetición de siempre cuando has estado por ahí? Siempre hay una televisión encendida, ahora hacen caso o no, pero siempre está encendida. Sí, pero fíjate que en muchas más ocasiones no le hacen caso. Si la televisión entra en las casas un poco sin hacer ruido, se convierte en un elemento más. Y yo las utilizo como si fuera otro personaje. De hecho, intento que lo que está ocurriendo en la televisión tenga relación con lo que está ocurriendo en esa habitación, funcione como...
Y es algo que para mí, en el fondo, yo creo que es fácil porque era como usaba la televisión mi madre. Yo me acuerdo cuando ya mi madre enviudó, ya había muerto también mi abuela, que murió después que mi padre. Y me acuerdo que yo llegaba a ver a mi madre por la mañana y estaba ya la televisión puesta. Pero ella estaba haciendo sus cosas, o aseándose, o haciéndose el desayuno, y no la estaba. Yo le decía, mamá, pero vamos a quitar la televisión, si no le estás haciendo caso. Dice, no, pero me acompaña. Entonces me parece muy bonita esa idea de la televisión ahí de fondo, que muchas veces pensarán, ¿y esto que está saliendo aquí, qué tendrá que ver con la vida de verdad? Porque es como una comedia, ¿no? A mí la madre de mi compañera, de Marta, decía una cosa muy divertida, odiaba las telenovelas y las series estas de televisión, y entonces una vez empezó a ver un programa, ya no me acuerdo cuál era, que era, sí, este horrible, que a mí me pareció espantoso, esto de Gran Hermano, que encierran, bueno, debéis saber todos mejor que yo, lo que no me voy a poner a explicar. Bueno, y se pone a ver Gran Hermano y empezó a despotricar, y le dije yo, pero Benita, ¿por qué no te gusta esto de Gran Hermano? Dice, porque actúan fatal. Es genial, porque era un reality show, pero sin embargo me gustó mucho esa idea, ¿no? De que ella lo interpretaba como que todo lo que salía en esa caja eran actores. Bueno, no sé si estarás de acuerdo o no con mi apreciación, pero veo a estas personas que salen aquí con una actitud de espera para ellos importante, aunque yo creo que ya no esperan a nada ni a nadie, ¿no? Están ahí, bueno, aguantando. Y después me quedo con una frase de Ángel González que decía, aquí no pasa nada sino el tiempo. Otro maestro. En tus imágenes, Ángel González, amén. En tus imágenes veo, desde luego, paz, fotos tranquilas, hechas sin prisa. Esta mujer también tiene una frase ingeniosa hoy, o fantástica, ¿verdad? Sí, no, simplemente cuando la estaba fotografiando, pero sé que ella vive en una aldea también del Maestrazgo, y en invierno quedan ella, que vive sola, en un casoplón inmenso, parece un museo, y otra vecina que regenta un bar al que no va nadie, porque no hay nadie, claro, pero ella lo abre para, bueno, estas cosas de los pueblos fantásticos. Y le dije, pero Antonia, se llama Antonia, ¿y por qué prefieres seguir viviendo aquí Y dice, sí, yo quiero seguir viviendo en el pueblo porque aquí todo me habla. Eso es literatura de alto voltaje. Por eso hay una cosa que para mí era fundamental en la exposición, es que estas frases están puestas al mismo nivel que las frases de Delibes, o de Luis Mateo Díez, o de Julio Llamazares, o de cualquier escritor, o de Albert Camus, porque es literatura del mismo nivel. La literatura, como decía Machado, y aquí estás poniendo un ejemplo magnífico con el que creo que tenemos que acabar, la literatura, cuando es verdadera literatura, es así, es decir, es nombrar las cosas de esa manera que cuando lo oyes dices, no se podría haber dicho de otro modo. Entonces, bueno, ¿quieres leer tú el poema o lo leo yo, aunque lo está leyendo ya? Está aquí el autor. O el autor que nos está aquí el autor, y el autor lo sabe declamar de maravilla, pero bueno, vosotros veréis. Pero a mí me parece, de remate, esto es genial, ¿no? Sí. Si el árbol pierde sus ramas, ¿quién lo llamará árbol? Si le arrancan al hombre los brazos del trabajo, ¿quién lo llamará hombre? Si se van de la tierra las gentes que lo cuidaron, ¿quién le llamará tierra? Marcelino. No se puede decir. Muchas gracias. Yo quiero hacer, junto con el agradecimiento a este buen rato, una pequeña reflexión al hilo del cambio del blanco y negro al color y de lo analógico y químico a lo digital. Muchos de los de la década y algunos anteriores hemos vivido también todavía el momento en que la fotografía por fin es considerada como arte, ¿no? O sea, hemos pasado de la fotografía, del fotoperiodismo, no sé, pero eso tampoco ha sido así siempre. Y el gran Leonardo decía que la pintura es cosa mental. Habéis visto de lo que se ha hablado aquí hoy. No se ha hablado de técnica. Parece que se ha hablado de técnica, pero no se ha hablado de técnica.
precisamente por eso, porque se ha hablado del otro, de lo mental, por eso la fotografía es una obra de arte. Bueno, para mí, desde luego, y por eso quise usar esa frase del gran maestro, del gran poeta romántico Leopardi, ¿no? La frase que da título. Yo tengo fama de titular bien mis trabajos, pero es que es mentira, es que a mí los títulos me los regalan los escritores, que es su oficio. Yo simplemente los utilizo. Y el título de Alma Tierra viene de esos versos que están a la entrada, que dice: ojalá con vosotros yo yaciese y mi sangre regara esta alma tierra. Obviamente el alma de la tierra la hacen sus habitantes, ¿no? Porque son los creadores del paisaje. Además, el territorio no es paisaje hasta que no es construido y hasta que no es mirado, sobre todo por las personas, que son las que luego nos lo transmiten. Sin duda es esa. Ahora, está muy bien la apreciación que has hecho de la luz, porque la luz es el vehículo. Sin la luz nada es posible. Y por no alargarme en la respuesta, por si alguien más quiere intervenir y porque es tarde, tal vez nos bastaría recordar que Dios, cuando se puso manos a la obra con la creación, lo primero que creó es la luz, porque había que separar la luz de las tinieblas. Sin la luz no hay nada, ¿no? Y la luz es el vehículo. Y yo creo que si algo tiene de grandeza la fotografía, por lo menos para mí, es que es el arte o es el lenguaje, me gustaría más decir, es el lenguaje de la luz. Es la relación más directa, gracias a un instrumento, por cierto, descrito por primera vez por Aristóteles, nada menos, gracias a un instrumento que es la cámara oscura, es el ejercicio de la captación de la luz de la manera más directa posible. Y bueno, eso es efectivamente, yo diría que el alma de la tierra, como tú muy bien has apuntado también, reside básicamente en las personas que la habitan. Por eso es muy importante que no desaparezcan, porque si desaparece la gente, desaparece la cultura. Esa frase que se ha citado mucho, pero que muy poca gente cita su origen, ¿no? Que es de un gran escritor de Mali, Hampateba, que es el primero que dijo: cuando muere un viejo se cierra una biblioteca. Entonces es muy importante que la gente siga ahí, porque ese es el alma de la tierra. Pero es verdad que la luz es el elemento fundamental para, bueno, pues para separar, para ser capaces de ver y no perdernos, ¿no?, en las tinieblas. Toda esa mezcla es la que apunta al alma, que es un poco lo que ha querido decir también Rafa, ¿no? Esa parte espiritual o no técnica o no material, que es la que hace que las cosas al final tengan o no tengan sentido. Muy bien. Bueno, pues oye, muchas gracias por lo bien que nos hemos pasado.